Elegí tus estudios de posgrado y cursa online. Ofrecemos 13 posgrados en Economía, Derecho, Humanidades y Lenguas Extranjeras. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Estamos transitando un camino que no tiene fin, al menos a la vista. Ese camino es el de la cuarentena, es el de la pandemia. Y por supuesto, por un lado la salud y por el otro la economía. ¿Cómo ha reaccionado la economía en estos meses? Bueno, hay quienes la comparan con la economía de la Gran Depresión y hay quienes hablan de un shock de confianza. Estamos hablando de economía global, pero también estamos hablando de la economía argentina. ¿Qué será lo que suceda en Argentina luego de esta pandemia? Y, mientras tanto, en espera del presupuesto nacional, ¿cuál es el plan? Esa es una de las preguntas. La otra de las preguntas es ¿por qué a los gobiernos les cuesta tanto la comunicación institucional? ¿Por qué un ministro dice una cosa, el otro ministro dice la otra y finalmente tiene que tallar el presidente, si es que talla, para aclarar el mensaje que muchas veces es contradictorio y mensaje que por supuesto no queda en casa, mensaje que va al exterior y luego hay que aclararlo y cuando uno aclara oscurece? Esa es otra realidad. Hablamos del mundo y vamos a hablar de Panamá. ¿Por qué Panamá? Porque Panamá es el polo económico y financiero más importante de América Central y porque además del Canal de Panamá, además del aeropuerto que conecta prácticamente a toda América Latina, bueno, además Panamá tiene vida propia y una cuarentena muy particular. Tan particular que los va a sorprender. Esto será luego de los siguientes títulos. Uno de los planteos que nos hacemos en estos momentos de transición, porque no sabemos cuándo será el final y eso refleja la incertidumbre, es cómo reaccionó la economía, cuál es la salud de la economía. No solo la Argentina, la economía mundial. Estamos como en la Gran Depresión. Hubo un shock de confianza. Se lo vamos a preguntar a José Ciaba Serrate, que es economista, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Jorge? Bien, gracias. ¿Cuál es tu diagnóstico si pudieras auscultar la economía? Bueno, uno diría que la pandemia ha sido un shock brutal. No previsto, a pesar de que no es un cisne negro, sabíamos que iba a haber una pandemia, lo sabía la Organización Mundial de la Salud. 10, 15 años atrás hemos tenido varias pandemias en los últimos 25 años, demasiadas. Ninguna había llegado a desbordar como la actual. Y eso sí constituye una sorpresa que a la economía le pegó de lleno. Uno diría primero a China, que es donde estalló el brote inicial. Y ahí fue curioso porque el mundo estaba atento a lo que sucedía en China, allá por fines del año pasado, en diciembre, en enero, en febrero. Sin embargo, uno miraba los mercados de valores, las bolsas internacionales, los máximos absolutos son del 19 de febrero. Con el drama en China, pero con la confianza de que eso iba a poder ser contenido, como había pasado con el SARS, con el MERS, con el Zika, con el ébola, con otras pandemias, que no habían escapado más allá de una determinada región. La cosa se empezó a complicar a partir de fines de febrero
Y el primer impacto se vio, siempre son más rápidos en reaccionar los mercados de valores con una caída muy pronunciada. Yo diría a mediados de marzo cambió el enfoque, ya el mundo sabía que esto era un problema fuera de China, pero creo que cambió el enfoque sanitario con un paper, un trabajo que fue central, publicado por el equipo de epidemiólogos del Imperial College de Londres. Y ahí todo el mundo corrió a encerrarse, yo diría, la última parte de marzo. Y abril, el impacto de la pandemia y de las restricciones sanitarias, de la cuarentena y el encierro, diría que fue pleno. Y hoy sabemos que hay una recesión, por ejemplo en los Estados Unidos, que empieza en febrero, pero que se acentúa en abril y que a lo mejor terminó en mayo, porque la pandemia ha sido un shock brutal, más fuerte inicialmente que la propia Gran Depresión, muchísimo más potente, ya eso lo sabemos, que la crisis que vimos 10 años atrás o 12 años atrás con motivo de Lehman, pero inicialmente tiene un impacto negativo más fuerte que el de la Gran Depresión, que fue una crisis mucho más larga, y por eso cuando uno computa la totalidad de los efectos, la Gran Depresión probablemente siga siendo la peor crisis, pero esta es la segunda y a varios cuerpos de distancia del shock que generó Lehman, con un impacto muy destructivo, te diría, con un patrón muy diferente a la Gran Recesión o a la Gran Depresión, porque es el patrón de una catástrofe natural, y la catástrofe natural daña a una velocidad que ninguna crisis financiera se le puede igualar. Te pongo un solo ejemplo. En los Estados Unidos en abril se perdieron 20 millones y medio de puestos de trabajo netos. Esa es una destrucción que comparado con la recesión que generó Lehman es más de 2 veces su impacto. En los 2 años de la recesión de Lehman se habían perdido 8 millones y medio de puestos de trabajo, y en los 10 años posteriores, que fue la expansión, se crearon 22 millones, para darte una idea del impacto. Ahora esos 20 millones y medio ya se ha recuperado casi la mitad. Es decir, la pandemia es un shock brutal sobre la economía, sin antecedentes, pero también la recuperación tiene la velocidad que a todo le imprime el virus. Todo es extraordinariamente rápido, no estamos acostumbrados a lidiar con un efecto negativo de esa velocidad. Eso es terrible cuando viene el impacto negativo. Por suerte nos da un respiro relativamente rápido, pero la situación, yo coincido con vos, es de transición. Esto está lejos de estar definido. Hablas de Lehman Brothers, hablas de la crisis de 2008. ¿Todavía estamos tratando de cerrar las costuras de aquella crisis y vino esta? Bueno, yo diría que pasó mucho tiempo y quizá el impacto económico y el residuo en buena medida creo que ya lo habíamos digerido. No éramos muy conscientes. Fuera de la economía sí creo que hay en el terreno político, sociológico, quizá en algunos segmentos del mercado de trabajo hay un residuo todavía potente. Pero esto había quedado más como una referencia en esos campos que en lo propiamente económico, porque creo que la recuperación había sido plena. Ahora, esto es un ataque, digamos, que viene, uno podría decir, llovido sobre mojado, con alguna gran ventaja, que si bien la crisis es distinta y las medidas han tenido que adaptarse a esa naturaleza diferente, el aprendizaje que generó la crisis de Lehman fue utilizado porque los esquemas generales reproducen muchas de las decisiones que se tomaron con Lehman. Y para tomar esas decisiones en Lehman hubo que discutir, hubo que pensar largo rato, no fue una respuesta tan veloz ni de la magnitud que hemos tenido ahora. Así que yo diría que lo bueno de haber tenido la crisis de Lehman antes es que nos dio una plataforma para tomar medidas muy ambiciosas, no convencionales, pero lo hicimos y lo hicimos rápido, y te diría que mucha de la gente que siguió criticando las decisiones de Lehman a lo largo de esos 10, 12 años, esta vez a la hora de la verdad prácticamente no ha habido críticas y la respuesta ha sido uniforme en la mayoría de los países en la misma dirección. La Unión Europea preparó un paquete de ayuda fenomenal frente a esta crisis. ¿Por casa cómo andamos? No escuché la última parte de la pregunta. ¿Por casa cómo andamos? ¿Cómo estamos en Argentina? Bueno. La Argentina, digamos, la pandemia es la misma para todos. El virus no discrimina. Tuvimos quizá la ventaja de que llegara a Sudamérica con alguna demora y eso nos permitió ver distintos esquemas de contención.
En líneas generales estamos tratando de hacer lo mismo que hicieron los demás, porque la enfermedad es la misma y porque el impacto es también muy preocupante como en cualquier otro país. Las diferencias vienen por el lado de las cosas que Argentina no tiene y que los países desarrollados han usado con más intensidad. No tenemos una moneda de reserva, no tenemos la capacidad de acceder a los mercados de deuda, estábamos encima refinanciando la deuda, así que nos hemos abocado a una tarea de aumento del gasto público, tratando de cubrir las falencias más graves que dejan descubierto la pandemia, de suplir y aportar ingresos a los trabajadores que están suspendidos o que están encerrados en sus casas por la política de salud. Estamos tratando de evitar que quiebren las compañías que puedan subsistir a esta situación, pero no tenemos el músculo financiero de la mayor parte de los países avanzados, e inclusive si nos comparamos con los vecinos, tampoco tenemos los instrumentos de los vecinos. Así que hemos hecho lo mismo, pero no lo hemos podido financiar a largo plazo. Estados Unidos puede financiar esto, ha decidido hacer nuevas emisiones a 20 años, que hacía más de 30, que era un plazo que no se utilizaba, y esas emisiones se pueden hacer a tasas tan bajas como 1,10% o 1,20%. Acá lo que podemos hacer es emitir, lo cual tiene obviamente contraindicaciones fuertes. La emisión ha sido generosa, pero aún así ha sido inferior a las de otros países, y nos va a quedar, digamos, un esfuerzo de ayuda fiscal más chico que el de otros países, pero sin una financiación a largo plazo, lo cual plantea también hacia adelante el desafío de ver cómo se puede absorber una colocación extraordinaria de dinero en un país que desconfía enormemente del peso. Quizá el elemento más positivo que hayamos podido agregar en este tiempo es que por lo menos está muy avanzada la refinanciación de la deuda y hemos optado y conseguido, digamos, el apoyo de los principales acreedores. A lo mejor se termina cerrando el canje y no estamos en una situación de default que hubiera sido claramente la frutilla del postre, hubiera complicado enormemente esta situación. Igualmente la duda es cómo se sostiene. Es un problema, porque hay que pensar que Argentina, a diferencia del mundo, venía ya de una recesión prolongada, muy severa, desde abril del año 2018, o sea que no teníamos la bonanza, ni el país, ni las empresas, ni los salarios, ni el mercado laboral, y esto es una complicación adicional sobre una situación que ya era muy complicada. Tampoco hemos tenido la posibilidad que han tenido los países vecinos de acudir a los mercados de deuda y poder financiar esto con una deuda a tasas bajas, así que la incertidumbre de salida de la Argentina es una incertidumbre mucho mayor que la de los vecinos, porque aún si uno deja de lado la pandemia, ya estábamos en una situación muy complicada, con muchas dudas sobre la viabilidad de nuestra deuda y sobre la viabilidad de la economía en el largo plazo. Hablábamos del apoyo europeo, sobre todo, bueno, después de la discusión de los países del norte con los países del sur, y finalmente esta aprobación que ahora va a tener que pasar por los parlamentos, es decir, que tampoco es inmediata. Ahora bien, Argentina, vamos a suponer que llegue efectivamente al acuerdo con los bonistas y que luego llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario. Detrás de toda ayuda hay un pedido de reformas. En Argentina es difícil, si no imposible, llevar adelante reformas. ¿Cómo lo ves? Pensá que en la negociación con los bonistas el ministro Guzmán hizo hincapié en la necesidad de un programa sostenible en el tiempo y de que esa negociación estaba limitada, no se podía hacer cualquier cosa porque tenía que ser compatible con esa sustentabilidad de largo plazo. Yo creo que eso es cierto, pero ni siquiera en un horizonte de largo plazo, o no está limitado exclusivamente a la deuda. La Argentina necesita un plan sostenible y lo necesita hoy, para darle confianza a los que viven en la Argentina en primer lugar, y también eventualmente para aquellos acreedores con los cuales tenemos que negociar. Yo creo que es un supuesto ya no tan difícil de concretar
acordar y hacer un canje total de la deuda con los acreedores privados, pero tenemos que negociar una extensión de plazos, porque los vencimientos en el 2022-2023 con el fondo son muy grandes, eso nos va a dar aire, tenemos que negociar de vuelta con el Club de París, pero aparte tenemos que convencer a los agentes económicos de que la economía en el corto plazo es viable, de que la economía puede ir a una recuperación y de que esta financiación de un esfuerzo fiscal enorme va a poder ser conducida de una manera estable en el tiempo, y además de que este déficit que nos está dejando la pandemia, que también es enorme, va a ser reducido relativamente rápido, de una forma rápida, y además de que la tasa de inflación de la Argentina a un año vista no va a ser una tasa sideral, porque en el fondo vamos a tener un programa que hoy no hemos visto, que los acreedores que han negociado con la Argentina también desconocen, que todos desconocen. Necesitamos un programa que haga esto relativamente viable de una manera no traumática y que no esconda una crisis de magnitudes en los próximos meses. Hablabas de inflación, tipo de cambio, desempleo. ¿Qué números podemos manejar? Hay muchísimos elementos que están sueltos. Promete el gobierno, lo ha dicho el ministro Guzmán, lo ha dicho Alberto Fernández, una ley de presupuesto que traiga implícito un plan y que nos conteste, digamos, esos interrogantes. Hoy por hoy, yo diría, el pesimismo es muy grande. En parte lo dijo Alberto Fernández, que él no cree en planes económicos y paradójicamente vendría bien tener un plan económico, o si vos querés más amplio, que nos dé alguna certidumbre acerca de hacia dónde va la Argentina. Eso no está muy claro y en esa falta de claridad estamos viendo efectos bastante dramáticos en los mercados de cambio y en los mercados económicos, pero básicamente yo diría en el hecho de que cada vez más gente está decidiendo irse de la Argentina. Gente joven, profesionales jóvenes, algunos son empresarios con una vida hecha en la Argentina. Hay muchísimas dudas sobre varias de las propuestas que está empujando el gobierno. No queda muy claro hacia dónde quiere ir la Argentina, si lo de Vicentina es una señal, si el sector privado va a tener un rol, un espacio. Fíjate que esa reunión entre la Asociación Empresaria Argentina y la CGT forja un documento que está encabezado diciendo que la producción de bienes y servicios en la Argentina las hacen las empresas, lo cual no deja de ser una obviedad, pero si eso hay que enfatizarlo, quiere decir que eso también está en tela de juicio. O sea que hay una enorme nebulosa y la Argentina me parece que se perjudica en esa situación y que si ha buscado con mucho tino acordar la deuda sin ir por el camino conocido del default, si está buscando negociar también con el fondo, me parece que lo lógico es darle más elementos a la población de certidumbre, de manera tal de que la población también sepa qué esfuerzo tiene que hacer y conduzca sus energías de una manera positiva, proactiva, en función de un programa que sea viable. No queda muy claro, pero el gobierno tampoco se ayuda mucho a sí mismo. Yo creo que está faltando en ese aspecto, le ha puesto mucho énfasis al tema de la deuda. El tema de la deuda es importante, pero digamos, uno no puede poner el carro ante el caballo. Me parece que lo que falta es convencer hacia dónde vamos, si es que el gobierno lo tiene claro. No nos olvidemos que en última instancia es una coalición de gente muy dispersa, que a lo mejor tiene el mismo carné partidario, pero que hasta hace mucho tiempo sostenía posiciones muy distintas. Y ya hemos visto en la agenda algunos elementos que buena parte de la población desconfía o rechaza, y lo rechaza de una manera bastante vehemente. Así que la Argentina tiene hacia adelante, me parece, una tarea arquitectónica muy importante, más importante ahora que la pandemia nos ha sometido a un shock empobrecedor y de destrucción de valor económico, de firmas, de empleo, muy grande. Así que ahí hay una tarea que yo creo que es prioritaria, que el gobierno de alguna manera insinúa que va a mostrar o tratar con la ley de presupuesto. Me parece muy positivo que el ministro Guzmán hable de que necesitamos una economía tranquila y generar trabajo y valor agregado y divisas para tranquilizar la economía. Hay que darle cuerpo a esas ideas que están sueltas, y me parece que hay que aplacar y sacar de escena
en los temas donde hay muchísimas más dudas y hay de fondo una visión un tanto sombría sobre la perspectiva futura del país. La pandemia y la cuarentena como consecuencia de la pandemia, ¿cuánto puede durar? Bueno, la pandemia no sabemos, es una incertidumbre con la cual vamos a tener que convivir, probablemente. Hay una gran expectativa con la vacuna, pero sabemos que hay enfermedades que no han encontrado una vacuna eficaz. En este terreno parecería que sí, pero digamos no tenemos hoy un tratamiento médico eficaz. La vacuna a lo mejor demora y lo que tenemos que pensar es que entonces necesitamos trabajar y levantar una economía y ponerla en marcha en condiciones de convivencia con la enfermedad. Y eso es otro desafío importante. Pensá que la cuarentena argentina uno la puede distinguir por áreas, porque en el fondo esta es una enfermedad, yo diría, de centros poblados más que del país. Y había una cuarentena en el interior, sacando Chaco, que había sido muy eficaz, porque salimos de una primera etapa con muy pocos casos de enfermedad. Ahora ha transcurrido poco tiempo y los casos han aparecido después. Entonces, acá me parece que la Argentina está teniendo un déficit en la capacidad de hacer pruebas de diagnóstico abundantes, de responder muy rápidamente en la detección de los nuevos enfermos y de poder aislarlos. Y en cierta medida eso ha prolongado la cuarentena tradicional y está muy claro que los resultados en el margen son decrecientes o digamos, no digo negativos, pero no son los resultados que tuvimos al comienzo. Así que estamos rodeados de la enfermedad, teniendo, como sabíamos desde el primer día, que la cuarentena iba a tener límites, que no podemos encerrar a la economía todo el tiempo. Así que ahí hay también un desafío en el terreno sanitario, que también urge, digamos, una respuesta. Redondeamos con la palabra que comenzamos esta charla, incertidumbre, José. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a una pausa, volvemos en instantes. Elegí tus estudios de posgrado y cursa online. Ofrecemos 13 posgrados en Economía, Derecho, Humanidades y Lenguas Extranjeras. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Como en algunos otros gobiernos, muchas veces un ministro dice una cosa, otro ministro dice otra y finalmente tiene que terciar el presidente. Estamos hablando de comunicación política, de comunicación oficial. Comunicación oficial que, en cierto modo, se pudo haber facilitado por las redes sociales. Los presidentes tomaron como propio, digamos, sus cuentas, sobre todo la cuenta de Twitter. Caso Donald Trump, tomaron como propia esa cuenta de Twitter como si fuera el canal de comunicación oficial. Pero esto, claro, dificulta la tarea de aquellos que efectivamente tienen que difundir la información del gobierno. Y lo mismo pasa en los partidos políticos. Hay también serias contradicciones. Es todo un desafío. Y sobre ese desafío vamos a hablar con Mario Riorda, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales y es director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral. Hola, Mario. ¿Qué tal, Jorge? Un placer. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bueno,
Por un lado, redes sociales, comunicación directa, hasta se prescinde a veces de las entrevistas para conocer la posición del presidente, pero por otro lado también mucha contradicción entre ministros. Y no hablo solo de Argentina, hablo de varios países que pasan por el mismo trance. Sí, la verdad es que yo diría es un detalle de época, ¿no? O es una característica de época. Ya que del cambio de siglo a siglo hay una serie de grandes transformaciones. Una es que literalmente existe una ausencia de límites entre lo político y lo no político, por lo tanto también existe una ausencia de límites entre lo personal, privado, si corresponde al ámbito, y entre lo público e institucional como contraparte. Y además el tercer elemento más significativo y potente de esto es que la política se ha vuelto hiperpersonalista, ¿sí? Entonces uno puede tener muchísima institucionalidad, uno puede representar básicamente a una organización, a un Estado, a un gobierno, etcétera, pero claramente la postura personal siempre va a primar, o por lo menos se la toma directamente también como una propia postura oficial, ¿sí? Entonces, en algún momento, yo recuerdo, y ese algún momento no hace muchos años, había una especie de subestimación a la actividad digital por parte incluso del periodismo a la hora de cubrir, ¿no? Como que por ejemplo, que alguien tuiteara era una especie de política en broma, ¿no? De una política light. Hasta que esto cambió porque las redes literalmente o de modo convergente reproducen o dicen lo mismo que alguien diría personalmente. Tú lo decías muy bien, Jorge, en la introducción. Incluso algunos desestiman la participación de tipo personal, clásica, tradicional, frente al periodismo y toman posición a cada rato, ¿no? Vemos un caso extremo internacionalmente, que es lo de Donald Trump, marcando posiciones como yo diría, como un gran referente internacional, independientemente de los juicios de valor. Pero esto tampoco es nuevo. Ya antes lo hacía Obama, que fue el gran tuitero en el mundo y que fue un ejercicio de comunicación directa, ¿no? En estos lares hay muchos que criticaban la comunicación directa que se hacía, por ejemplo, vía cadenas nacionales o vía las sabatinas, que era el programa de radio de Rafael Correa en Ecuador, por citar un ejemplo, pero precisamente por medios distintos, y fue una novedad en su momento, Obama irrumpió en esa comunicación directa que tiene una característica central, y es que no incorpora el periodismo en el diálogo, ¿no? Es decir, lo deja fuera o lo invita tarde a ser parte de ese diálogo. Es una forma de comunicación directa, pero que también es un arma de doble filo, porque, a ver, ¿quién resiste un archivo, como se dice habitualmente? Y en este caso, ¿quién resiste un historial de Twitter? Totalmente, Jorge, y esto tiene, yo diría, efectos sumamente interesantes que también hacen a un cambio de estilo, a un cambio de hábitos en el uso de la comunicación política. Antes generalmente grandes comunicados o grandes salidas no se asociaban a lo cotidiano, ¿sí? Sino que existía en política el concepto de gran hito. Yo planificaba o una gran conferencia de prensa o un gran spot publicitario o una gran campaña, un gran momento, un inicio de una campaña era un acto masivo, y hoy en realidad todo eso ha sido literalmente barrido en términos de jerarquía y se potencia el día a día, la hora a hora, el rato a rato, ¿no? Entonces, de esa idea de gran hito pasamos a la idea de persistencia. Es como un goteo, como un riego por goteo. Entonces, la posibilidad de que en esa persistencia, que es mucha, que es ocasional, que es muy contextual, que tiene que ver con un momento y en un lugar, sea contradictoria con lo que dije hace 2 años, 3 años, incluso con lo que dije hace mucho menos tiempo, es algo muy habitual, pero de tan habitual deja de ser, yo diría, sorpresivo y se convierte también en una rutina, a mi entender, no del todo grata para un ejercicio de la comunicación política, porque la coherencia tiene un valor inestimable, pero claramente en esta persistencia la coherencia está siempre en riesgo. En Argentina hubo un vocero de lujo, José Ignacio López, durante el gobierno de Alfonsín, y después apareció Carlos Menem con una frase: el vocero soy yo. Y, si no me equivoco, a partir de ese momento desaparecieron los voceros de los gobiernos. Sería básicamente imposible. La figura de la vocería como tal es una figura que tiene un rango en el mundo anglosajón mucho más potente que el que tiene en Argentina. Incluso hay países
particularmente España, que también tiene una tradición. Cuando se ensayó el ejercicio de las vocerías en América Latina, no ha sido muy bueno, porque además hay un serio problema. Generalmente el vocero, la vocería, más que de un gobierno, es del presidente o una presidenta, es decir, es vocero de una persona, ¿sí? Y aquí se ha ensayado una vocería integral y en la complejidad o en el desgaste que eso genera, claramente no funciona. Algunos, cuando planteo esto, suelen traer a colación siempre, probablemente el público joven no se acuerde de esto, pero sí muchos otros, lo que significó Carlos Corach como ministro del Interior en su momento de Carlos Menem, que era un vocero instalador de temas que marcaba la agenda. La realidad es que es imposible imaginar un Corach en este tiempo, porque antes el sistema de medios estaba mucho más simplificado, la agenda digital como tal no existía, y hoy hay una dispersión, y por lo tanto hay una multiplicidad de temas, ¿no? Para imaginar esto, Jorge, yo siempre le digo, piensen, independientemente de que no lo usen, en la característica de Twitter, que tiene 20 tendencias simultáneas, ¿sí? Entonces, cada tribu, cada grupo de interés, cada núcleo de simpatizantes tiene un tema y muchas veces hace que se discutan peras con manzanas. Es más, me animaría a decir, se discuten peras con manzanas, con frutillas, con bananas, con lo que fuere, y estas agendas no necesariamente comulgan y van, yo diría, como una especie de diálogo de sordos de un lado a otro sin punto de interacción. Entonces, antes, en un sistema de medios mucho más concentrado en la televisión y en pocos y grandes medios, esto sí era factible. Hoy realmente sería, a mi entender, bastante difícil de imaginar. No se puede ser libre pensador. Le costó el cargo de vocera del Partido Popular en España a Cayetana Álvarez de Toledo, justamente por dar sus opiniones en lugar de representar a su partido. En cierto modo, el vocero debería ser corporativo, es decir, debería dejar de lado sus opiniones personales, por más libre pensador que sea, y bueno, ponerse la camiseta de la institución o el partido que representa. Ni el vocero, ni la vocera, ni la vocería. A mí el concepto que me gusta, que usamos incluso en comunicación política en la actualidad, es vocería orquestada. ¿Qué significa? Son muchas voces de una especie de orquesta o coro de voces que tienen capacidad de emitir, evidentemente, un juicio en algún momento. Esto no significa que todos piensen iguales. Pensemos particularmente que era muy interesante el rol de Elisa Carrió en el momento de Cambiemos, ¿no? Que como que marcaba la línea más dura y no era contradictoria, iba más allá de cosas que el gobierno quizás no podían decir. Había una relativa orquestación, otras veces no, directamente, por lo menos en términos de prensa, nos enterábamos que eran cuestiones muy libres, muy personales. Pero está claro que adentro de un gobierno no solo no puede haber libres pensadores, sino que además le trae dolores de cabezas no a esa persona, sino en general al gobierno. Y esto pasa cada rato. Nos enteramos esta semana que la viceministra de Educación, Adriana Puigros, ha renunciado a su cargo y dentro de los motivos, aparentemente son varios, también ha aparecido este rol de ser libre pensadora en su momento en contra del origen particularmente del COVID, asociándolo a una posición ideológica anticapitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo chiquito, muy reciente, pero muy significativo de cuando no existe esta vocería orquestada que, repito, independientemente del costo reputacional que paga él o la vocera eventual, básicamente lo paga la institución, o en este caso el gobierno, y termina repercutiendo en el líder o la líder máxima que tenga un gobierno X. Hablabas del mundo anglosajón. Por ejemplo, en Estados Unidos es impresionante, impactante, que el vocero del Departamento de Estado diga una cosa a las 8 de la mañana, el del Departamento de Comercio diga lo mismo, 8:30, el del Departamento del Tesoro diga exactamente lo mismo a las 11 y el presidente lo repita a las 2 de la tarde. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? Bueno, digo, ahí técnicamente funciona de modo perfecto la vocería orquestada, ¿no? También hay ciertos temas en donde eso se da y hay otros que no tanto, ¿no? Particularmente incluso en la gestión del COVID-19 hay todavía una gran estrella en el firmamento científico que es Fauci, el secretario de Salud norteamericano, que es como yo diría la persona de más respeto público, muy conocido. De hecho, cuando no aparecía en las redes aparecía una especie de hashtag que decía ¿dónde está Fauci?, ¿no? Y muchas veces fue desacreditado por el presidente. Entonces, muchas veces hay una linealidad política, pero también es cierto que cada día es más difícil cuando hay gobiernos integrados con personalidades que tienen un propio peso y que generan
una tensión cada vez mayor. En situaciones de crisis es evidente que también se pone en jaque el liderazgo y por lo tanto el verticalismo interno de los gobiernos. Pasó en Estados Unidos con un presidente muy fuerte, pasó en Brasil, de hecho 3 ministros de salud que renunciaron, incluso con disidencias públicas hasta televisadas, ¿no? Entonces es un serio problema, es bastante difícil imaginar una vocería organizada, muy prolija, lineal. En realidad lineal sería así, descendente, como nos imaginábamos en otra época y en la totalidad de los temas. ¿Dónde quedan los medios de comunicación tradicionales en este esquema? Bueno, los medios de comunicación tradicionales son un actor relevante, pero no un actor excluyente, como en algún momento lo fueron, ¿sí? Son capaces de condicionar en un momento mucho más a un gobierno que una campaña electoral. El peso electoral cada día es menor en su significancia. Cada país y cada gobierno, cada espacio, cada provincia, cada región es un mundo aparte. Tienen sistemas y subsistemas de medios muy particulares, pero en general la tendencia es que los medios contribuyen, son actores importantes, sí, pero no son actores, como decía, excluyentes. Se le llama el patio trasero, ¿no? Muy irónicamente, a esta idea de informarse, ¿sí? Y no entrando directamente a los grandes medios, sino de modo alternativo, que puede ser a los grandes medios o puede ser a otro tipo de medios. Las redes sociales, los buscadores particularmente, forman parte de este patio trasero. Un estudio de Reuters, o el Instituto de la Universidad de Oxford, que se dedica básicamente al estudio de la comunicación y preferentemente el periodismo a nivel internacional, determinó en una muestra internacional muy grande que incluía, si no me equivoco, a cerca de 20 países, que aproximadamente el 70% de la gente ya se informa desde el patio trasero, es decir, no entra directamente al portal de un periódico, ni entra a un medio de comunicación, ni siquiera en horario prime time, sino que ve un retazo de ese programa al otro día en Twitter, o ve un pedacito, un meme o lo que fuere de modo indirecto porque un influencer lo mostró en Instagram o porque me lo enviaron mis amigos por WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿a dónde quedan los medios tradicionales? Luchando como un actor más dentro de este proceso convergente y complejo, pero no con el peso anterior. Y además, por si fuera poco, Jorge, con un aditamento que también formaría un elemento importante de aquellos que explican las transformaciones del cambio de siglo a siglo, tal como empezábamos el programa, que es esta idea donde el periodismo como un actor importante dentro de los medios de comunicación estaba muy puesto en juicio. Antes era como el ser universal, el dador de reputación, daba reputación a todos, ¿sí? Los manuales de relaciones públicas decían no te pelees con el periodismo porque está en jaque tu reputación. Hoy hay reputaciones que se construyen básicamente enfrentando a cierto sector del periodismo. Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque el periodismo es sujeto y es objeto de la reputación y por lo tanto forma parte también de la confirmación, ya hoy bastante difícil de ser discutida, que lleva, si no me equivoco, algo así como 80 años de vida en los estudios de comunicación de masas allá por la década del 40 del siglo pasado, respecto a que los medios son verdaderos actores políticos, ¿no? Y al ser actor político ya no les cabe ese velo inmaculado, ¿no? de la neutralidad, de la pureza, de la imparcialidad. Juegan y juegan a favor o en contra y juegan de un lado y del otro, ¿sí? Y son parte de alianzas con un sector del poder, con intereses, con un sector de la ciudadanía, casi siempre frente a otras alianzas equivalentes, ¿sí? Entonces, ni los medios son una cosa única, cerrada frente a lo otro, ¿sí? Sino que son partes de esquemas de alianzas que involucran a pedazos, insisto, de poder, de población y de medios versus a otros pedazos equivalentes. Es que también se ve un límite cada vez más difuso entre periodismo y propaganda, sobre todo en países polarizados como Argentina. Sí, y lo tuyo, Jorge, es hasta generoso decir difuso. Muchas veces directamente no es nada difuso. Es decir, la ausencia de límites es explícita, en donde los periodismos se ubican o como militante por un lado o como antigobierno o antioficialistas por el otro, siendo actores explícitos, ¿no? Jugando por la causa, embanderándose, y esto es algo que se ve a toda instancia, ¿sí? El problema es que no todos son Orwell con su homenaje a Cataluña, es decir, poniéndose del lado de los republicanos, o John Reed en la Revolución Rusa y en la Revolución Mexicana, y ahí se nota la diferencia. Mario, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Fuerte abrazo, un placer. Igualmente. Vamos a una pausa y volvemos.
Elegí tus estudios de posgrado y cursa online. Ofrecemos 13 posgrados en Economía, Derecho, Humanidades y Lenguas Extranjeras. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Cada gobierno adoptó su propia receta, su propia fórmula, su propio modelo frente a la pandemia. Cuarentenas, algunas extendidas, otras recortadas, otras en las cuales, digamos, se benefició o se propició la actividad económica. Nos vamos a ir a Panamá. Panamá importante, por supuesto, por el Istmo, por el Canal de Panamá, por su importancia estratégica en América Central, por conectar a los dos océanos y también para ver cómo la van llevando allí en Panamá. Y estamos en contacto con Leonardo Greenspan, que es periodista, es productor general de noticias de Prisa Radio Panamá y director del programa Sin Filtro, que se emite por Radio Panamá. Hola, Leonardo. ¿Qué tal, Jorge? El saludo para ti y para los espectadores a esta hora. Saludos de la ciudad de Panamá, la capital de este país en el centro del continente. ¿Cómo está la capital de ese país en el centro del continente, justamente? La capital, fíjate que está calurosa, como siempre, la típica característica de Panamá, pero poco a poco empieza a volcarse dentro de lo que se puede llamar la nueva realidad. Las personas empiezan a salir a la calle, se animan, empiezan a aplicar las medidas de bioseguridad y eso es el día a día que va a tocar a partir de ahora cuando las autoridades empiezan a flexibilizar o ceder un poco más en torno a las medidas. Hubo una marcha y una contramarcha, hubo una apertura y luego digamos que se dio un pasito hacia atrás. El caso Panamá es muy interesante analizarlo. Fíjate que cuando empezó la pandemia había una ministra de Salud, la ex ministra Rosario Turner, que Panamá fue conocido por implementar las medidas, las restricciones respecto a la pandemia con mucha anticipación. El primer caso en el país llegó el 9 de marzo, vino proveniente de España. A partir de ahí empezaron las restricciones, dícese la cuarentena, se refiere también a los toques de queda y demás medidas. Y luego de eso se empezaron a aumentar. En abril el país quedó cerrado, el aeropuerto se cerró, el Hub de las Américas, el aeropuerto de Tocumen, que muchos en Argentina lo conocerán por hacer escala o por haber venido a Panamá, dejó de operar. Además de eso cerraron los comercios, cerró todo lo que no era esencial. A mediados de mayo empezó a verse una leve disminución en tema de contagios diarios, de casos, y en ese momento la ahora exministra Rosario Turner, junto con el gobierno, tomaron la decisión de dar ese paso y anunciar que a principios de julio iniciaba el proceso de flexibilización de las medidas a través de fases. La fase 1, que es en la que estábamos hasta hace unos días y se empezó en la pandemia, que fue solamente se abre lo esencial. La fase 2, en la que se pasó a poder abrir el comercio electrónico. Y una fase 3 que en junio quedó bloqueada porque luego de abrir la fase 2 los contagios fueron en aumento. Un aumento que no se había visto en Panamá. Panamá en junio pasó de tener de 150 o 200 casos por día a una cifra que llegó a superar los 1000 casos por día, que fue un golpe muy fuerte tanto para la salud del país como para la lucha de la pandemia, momento en que los hospitales empezaron a colapsarse. En ese momento fue que las autoridades tomaron la decisión de dar un paso hacia atrás, empezar a retomar la vía de las medidas, de las cuarentenas. En ese caso el país estaba medio abierto porque las provincias del interior del país mantenían su leve apertura, mientras que la capital y la provincia más cercana a la capital quedaban cerradas, y así ha llevado el país desde junio hasta este momento,
en que el país toma la decisión de volver a iniciar este proceso de abrir los comercios. A lo que iba es, a mediados de julio, el gobierno toma la decisión de reemplazar a la ministra de Salud. La ahora exministra Rosario Turner deja el cargo destituida por el gobierno y asume su viceministro, el que ahora es ministro, que se llama Francisco Sucre, y es quien está llevando esta apertura junto a las decisiones que se tomen con los especialistas y con el gobierno. ¿El toque de queda significa que no se puede salir de noche? El toque de queda que está instaurado todavía en el país significa que desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del otro día no se puede salir a la calle. Las personas que lo hagan serán o multadas o llevadas a las diferentes seccionales o direcciones de la Policía Nacional, que a su vez derivan a las personas ante lo que aquí se llama un juez de paz, que es un juez de turno que se encarga de atender el caso, imponer sanciones o hasta imponer trabajo comunitario. También hay días en los que pueden salir las mujeres y días en los que pueden salir los hombres. Sí, Panamá fue reconocido desde el principio de la pandemia por imponer sanciones o por imponer restricciones, en las que lunes, miércoles y viernes es día de salida de mujeres. Hasta este momento, hasta el lunes 24, la salida es por el último número de la cédula de las personas o pasaporte en caso de que sean extranjeros. Quiere decir que si la cédula de la persona termina en 7, puede salir de 7 a 8 de la mañana y así respectivamente con cada número hasta llegar a las 6 de la tarde, porque a las 7 comienza el toque de queda. Y los martes, jueves y sábado es día de salida de hombres con la misma metodología que lo hacen las mujeres, y es la forma en que las autoridades han decidido combatir esta pandemia. Quiero pensar que hay excepciones, es decir, trabajadores de la salud, bueno, en tu caso como periodista, que tendrás posibilidad de moverte los días en los que está restringido justamente el movimiento de las personas. Sí, el gobierno ha desarrollado una serie de trámites que se llaman salvoconductos, que es lo que permite tanto a los trabajadores esenciales de supermercados, de farmacias, o trabajadores sanitarios y a los periodistas, como a otras actividades, permanecer en las calles trabajando con este certificado en el cual cuando a uno lo para un retén de la Policía Nacional tiene que mostrar el certificado y a través de un sistema electrónico, una aplicación, la policía puede validar que esta persona es quien dice ser y está autorizada a transitar por las calles. ¿Cómo evalúa la ciudadanía la gestión del presidente Cortizo? Fíjate que hubo un antes y un después. El trabajo del gobierno en torno a la lucha contra la pandemia en los primeros meses tuvo una evaluación muy buena. Se avaló la anticipación en la toma de medidas, se avaló la anticipación en los cierres de los lugares que no eran esenciales, se avaló la disposición del gobierno en un principio de apoyar a la población tanto con bonos o vales que podían ser canjeados en supermercados, como también con una recarga automática. En Panamá las cédulas pasaron a ser tarjetas de débito, en las cuales aquellas personas que quedaban con contratos suspendidos porque las oficinas cerraban podían pasar a los supermercados y con la tarjeta, con la cédula, utilizarla como una tarjeta y con ella poder hacer compras. Era como un crédito que se iba descontando a medida que uno iba al supermercado. A medida que fue avanzando la pandemia del país, a partir del mes de mayo, el gobierno demostró o intentó tener la capacidad para poder apoyar a la población, pero el trabajo realizado no fue suficiente. Muchas partes del país no recibieron esta ayuda del gobierno, muchas personas con contratos suspendidos que dejaron de cobrar salarios porque las empresas no elaboraban, no han recibido hasta este momento inclusive este famoso vale o este denominado crédito en las cédulas de identidad, y eso ha llevado que aquellas personas que no tenían que salir, sobre todo los barrios carenciados, tengan que hacerlo. Estas personas han tenido que recurrir al trabajo diario porque hay mucha gente que vivía del día a día y estas personas son las que terminan lamentablemente contagiadas o en una sala de hospital o aislados en sus casas, y por eso es una de las estadísticas que muestra el país en torno a que las medidas del gobierno en estos momentos no han funcionado y ha creado cierto malestar entre la población, que inclusive de hace 30 días hasta ahora ha iniciado la salida a las calles a través de manifestaciones, protestas. Empezaron los sindicatos de la construcción protestando por mayores ayudas del gobierno, por soluciones, y últimamente se han sumado los jóvenes.
la juventud, los estudiantes han decidido salir a las calles para poder exigirle al gobierno, por un lado, mayor apoyo y por el otro, el fin de la cuarentena. Y una de las ideas que surgen aquí en los medios de comunicación es que esa presión ejercida tanto por los empresarios como por los sindicatos, como por los estudiantes, ha llevado al gobierno a tomar las decisiones que tomó esta semana. Es lo que te iba a decir, que tampoco se ve conformes a los empresarios, es decir, no hay sectores que estén conformes con esta situación. ¿El canal sigue funcionando? Sí, el canal es una actividad esencial que nunca dejó de funcionar. Sí sufrió el impacto, recordemos que lo que acontece en China o en el mundo impacta unos meses después en el canal de Panamá, porque así es la agenda de este tránsito de barcos. Pero el canal sintió el impacto del coronavirus cuando afectó principalmente a la región en Asia y también a Europa, y eso hizo que bajaran un poco la cantidad de barcos que transitaban por el canal. Pero el canal sigue trabajando, sigue generando, ha tenido contagios entre colaboradores, ha tomado las medidas, inclusive la autoridad del canal de Panamá lo viene anunciando y hace un reporte quincenal de cómo están los colaboradores y la salud de cada uno de ellos, pero fíjate que Panamá no ha logrado encontrar hasta ahora, esperemos que lo pueda hacer, ese balance que se necesita entre economía y salud, que es lo que todos los gobiernos buscan. 5 meses de encierro, 5 meses de cuarentena, trajo con malestar a los empresarios, que poco a poco fueron ejerciendo una presión con el gobierno para poder conseguir la habilitación para poder abrir los comercios, porque se dio la apertura de la fase 2, se mantuvo por 1 mes y medio esa fase 2 que incluía que todos los comercios que podían vender a través de plataformas electrónicas lo hicieran, pero luego de eso no hubo ningún avance. Entonces, hace una semana se tomó la decisión de que los comercios de venta al detalle pudieran volver a abrir sus puertas, pero con la única característica de que se debía retirar los productos en la puerta de los locales, excepto los supermercados, las farmacias y los lugares esenciales, que son los únicos sitios donde el público puede seguir accediendo, seguir ingresando a comprar los productos físicamente. El mismo gobierno calcula que la caída de la economía este año será de alrededor del 9%. Sí, tanto los reportes entregados por el Banco Mundial como por la CEPAL indican que la economía panameña puede llegar a tener una contracción, puede llegar hasta el -5, -6%, pero a la vez el gobierno resalta, ha enviado comunicados señalando que otros estudios ponen a la economía panameña como una de las que podría reactivarse y recuperarse con más rapidez. Y esto es lo que ellos ponderan en estos momentos, que han tenido que salir al mercado a buscar bonos, a buscar fondos, préstamos, porque recordemos que la economía panameña es una economía dolarizada. Es decir, en Panamá no se fabrica moneda, sino que se utiliza el dólar de Estados Unidos, y eso ha llevado que el gobierno tenga que salir a buscar mayor liquidez para cumplir con los pagos de salarios, cumplir con los pagos de los subsidios que hay en el país y cumplir con los compromisos que el gobierno tiene respecto a las deudas. ¿Cómo impacta la situación en los otros países de América Central? Costa Rica empezó esta pandemia siendo el ejemplo. Costa Rica fue el país con menor cantidad de casos, fue el país que no tuvo que cerrar en un principio su economía, fue el país que mostraba una mejor estadística en torno a la pandemia. Desde junio hasta este momento el impacto de los casos en Costa Rica se ha incrementado de 2 a 3 veces, y eso ha llevado a que el gobierno tico tenga que tomar medidas. Ellos aplicaron la restricción a la placa, a la matrícula de los automóviles, aplicaron la restricción a los traslados, aplicaron la restricción por clúster, por cercos sanitarios en diferentes partes de ese país. Pero los ticos justifican que el incremento de los casos allí se debe, por un lado, a la falta de cumplimiento por parte de su población, pero también a la constante migración que tienen desde Nicaragua, que recordemos que Nicaragua es uno de los países de Centroamérica que no ha tomado medidas en torno al COVID, e inclusive el mismo presidente de ese país ha salido a señalar de que no iba a tomar ningún tipo de restricción, y se ven en las imágenes de los medios de comunicación las manifestaciones, los desfiles y demás que se siguen realizando en esta parte de la región. ¿Panamá cerró fronteras? Me refiero a las terrestres. La única frontera terrestre que tiene Panamá es con Costa Rica, porque la frontera con Colombia está la selva del Darién y Panamá nunca ha querido interconectar ambos territorios, pero la frontera con Costa Rica para extranjeros sí está cerrada. Para panameños que quieren regresar al país, tanto a través de la frontera con Costa Rica vía terrestre
o como a través del aeropuerto internacional de Tocumen, deben presentar un examen de PCR de COVID-19 con 48 horas, que lo hayan hecho con 48 horas de antelación, y a su vez cualquier extranjero que quiera ingresar al país tiene que solicitar permiso si debe ser por temas laborales, no puede ser por turismo, ya que el turismo está prohibido, tanto turismo interno como turismo internacional. Leonardo, muchísimas gracias. Por favor, a la orden desde esta parte del continente, y estamos en contacto para más información. Lo mismo digo, un abrazo. Y con esto concluimos Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Hasta la próxima. Elegí tus estudios de posgrado y cursa online. Ofrecemos 13 posgrados en Economía, Derecho, Humanidades y Lenguas Extranjeras. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar